Bueno, buenas noches. Después de esa tremenda introducción, se me fue la voz. Bueno, primero que nada, darle gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Gracias por una vez más estar acá. Gracias por ese ánimo con los desafíos, que yo creo que más que desafíos son bendiciones que se nos dan para recordar en la semana. Como decía la hermana Elena, nunca había visto este pasaje así, y esa es la belleza, hermanos, de la escritura, es que a pesar de que hayamos visto 1000 veces el mismo versículo, 1000 veces nos va a hablar de manera diferente porque está viva. No es como un diccionario o como cualquier otro libro que se guarda en la biblioteca y ahí queda y siempre vamos a encontrar lo mismo. No, al contrario, la Biblia es viva y eficaz. Su eficacia es sin igual. Una vez más, gracias a todos por estar acá, especialmente Milagros. Milagros es una hermana de nuestra iglesia allá en Venezuela, a quien amamos y recordamos mucho, a quien también delante de toda mi iglesia actual debo pedirle perdón, porque si ciertas actitudes mías afectaron su fe, hermana, perdón, el amor es el mismo. Acá estamos para servirte en todo lo que sea, a usted y a su familia. Así que bueno, bienvenida, Milagro. Te presento a mi iglesia a donde servimos aquí en Chile, el pastor Francisco y hermanos que nos aman y nos cuidan desde que llegamos. Así que bueno, dicho esto, Bienvenida. Gracias, Pame. Bienvenida, sí. Pame también, gracias por estar acá. Sé cómo está tu salud, así que Gracias a todos. Gracias. Así que bueno, la semana pasada, entrando en materia, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Yo me acuerdo que dándole el ejemplo a los jóvenes, les decía que imagínense un WhatsApp. Pablo le está escribiendo un WhatsApp a los hermanos que estaban en Roma. Obviamente tampoco era una carta como la que nos imaginamos en el sobrecito. Lo más probable es que haya sido en una especie de papiro o pergamino, un rollo. Incluso muchas de las cartas, sobre todo las cartas circulares que iban a las iglesias de una a otra, se completaban, y algunos de los estudiosos dicen que se completaban para no desperdiciar rollo. A veces se retomaban conclusiones o se repasaban ideas dentro de la carta para que el rollo no fuera desperdiciado. Con respecto a lo que hablaba el hermano Marcos, los cristianos de esa época, especialmente los de la capital de Roma, enfrentaron bastantes dificultades, por no decir atrocidades. Tuvieron a Calígula y tuvieron a Nerón, comenzando. Calígula desde el 37 al 41, Nerón desde el 54 hasta el 68-69 aproximadamente, y de verdad que fueron emperadores complicados. Yo diría, entre ellos dos estuvo Claudio. Claudio expulsó a los judíos de Roma, perdón. Él expulsó a los judíos de Roma debido a que como los judíos no querían adorar a los dioses romanos, etcétera, etcétera, creaban lo que ellos decían inestabilidades sociales, y los judíos fueron expulsados, si no mal recuerdo, en el 49 por el emperador Claudio. De hecho, Priscila y Aquila, nos dice la Biblia que ellos habían sido expulsados por el emperador Claudio. Eso está en el libro de los Hechos. Por lo tanto, tenemos evidencia no solamente histórica, sino también bíblica de aquello. Y a mí eso me llena de felicidad, porque siempre, para mí, la Biblia corrobora la historia, y no al revés. Cuando dice la historia está corroborando lo que dice la Biblia. No, señor. La Biblia corrobora lo que dice la historia, porque la historia a veces nos miente, la Biblia nunca. La Biblia siempre dice la verdad. Dicho esto, pues, leemos en Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Repasamos lo que vimos la semana pasada. Él está diciendo que él es esclavo de Jesucristo. Muy probablemente por decisión propia, él ha decidido ser esclavo, llamado a ser apóstol. Les decía, después en un video que saqué posterior para que tuvieran para repasar, les decía yo que si los apóstoles de hoy en día quisieran ser apóstoles para llevar la Biblia de Pablo, sería fenomenal. El problema es que los apóstoles de hoy en día no quieren llevar una vida como la que llevó el apóstol Pablo, sino todo lo contrario a ellos. Apartado para el evangelio de Dios, lo que nos recordaba también la hermana Elena, dice, desde que Pablo creyó en el camino a Damasco, ya él
sabía que su misión era llevar el evangelio, y acerca de eso vamos a hablar hoy. Que él, hablando de Dios, había prometido antes por los profetas y las santas escrituras. Y aquí empezamos ya propiamente el tema de hoy. Y lo que yo quiero acá que analicemos un poco es que el evangelio, ese evangelio que nosotros predicamos hoy en día, o que deberíamos predicar hoy en día todo el tiempo, no es algo que se inventó con la venida de Cristo. Es algo que va más allá. Los judíos de aquel tiempo quizás podían decir que el mensaje de Pablo era revolucionario, era un mensaje nuevo, un mensaje probablemente inventado por él. Y aquí Pablo usa su autoridad, pero no su autoridad de apóstol, sino su autoridad como judío para decir que el evangelio ya estaba plasmado en las escrituras anteriormente. Recuerden que Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 4, Pablo dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Hay un comentario del doctor R.C. Sproul que él decía que el judío más preparado académicamente en aquel tiempo probablemente fuera Saulo de Tarso. Sproul dice que si hoy en día Pablo viviera, tuviera como un doctorado en Harvard en judaísmo, algo así. Era un hombre sumamente preparado, además que sabemos por su carta que era un tipo sumamente brillante, con una mente muy aguda. Y él dice, un momento, el evangelio que le estamos planteando no es algo nuevo, no es algo que nos inventamos nosotros desde el año 33 para acá, es algo que ya se nos había prometido en las escrituras y que ahora se nos reveló por la gracia de Cristo y que debemos llevar nosotros a todo el pueblo. Un paréntesis aquí, hermanos, recuerden que si tienen alguna duda, no me interrumpen, esto no es un sermón, esto es un estudio que debemos hacer todos. Entonces, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, recuerdan cuando está llegando diciembre, empezamos a recordar los versículos o las profecías mesiánicas. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrá su nombre Emmanuel. Y todos estos versículos que prometían a Cristo, pero Pablo aquí está haciendo referencia a que era del linaje de David, dice el versículo 3. ¿Y qué es lo que tiene que ver esto? Pablo está dando la evidencia de por qué Cristo podía optar por ser el Mesías. Discúlpeme un segundo, que había un poco de ruido. ¿Por qué Jesús podía optar a ser el Mesías? Vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento en los cuales se le promete a David un heredero del trono que iba a ser el Mesías prometido. Y eso es lo que Pablo está haciendo alusión aquí. En el segundo libro de Samuel, recuerden que cuando hablamos de los libros de Samuel no son primera y segunda, sino primero y segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice, y cuando tus días sean cumplidos, dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu linaje, afirmará tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré por padre y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se separará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente estable, o estable eternamente, dice Reina Valera. Y si usted se pone a ver esta profecía acerca de Cristo, usted quizá puede decir, bueno, pero Salomón, hijo de David, cumplió algunas de estas características, ¿o no? Porque dice, él edificará casa a mi nombre. Y recuerden ustedes, todos conocemos la historia, que Dios no permitió que David le construyera el templo, sino que fue Salomón quien construyó ese templo. Otra característica es que era hijo de David. Dice, el cual procederá de tus entrañas. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esto, decimos, bueno, quizá la profecía se cumplió en Salomón, no hay Mesías, no es una profecía mesiánica, pero presta atención particularmente cuando dice, y yo firmaré para siempre el trono de su reino.
y le seré por padre, y él me será a mí hijo. Es importante esto, ¿por qué? Porque el trono de David con Salomón no se afirmó para siempre. Recuerden que Salomón fue el último rey del reino unificado. Después de Salomón, el reino de Israel se divide en dos, al norte y al sur, y empiezan las invasiones y todo este tema que ocurre después. El templo, de hecho, que edificó Salomón fue destruido cerca del 580 por los babilonios. Por lo tanto, el trono no fue eterno. El templo no fue eterno. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono siempre será estable. Así que evidentemente Salomón no era la promesa que se cumplía acá. Mateo en el capítulo 1 nos da la genealogía de Cristo y nos dice que Cristo, por ser descendiente del rey David, era el heredero al trono. Otro pasaje que también habla acerca de esto es Jeremías 23, capítulo 4. Dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, hablando de las ovejas de Israel, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Recordemos que Dios es Dios y Él no comparte su gloria. Y si a alguien le llaman Jehová, justicia nuestra, no puede ser más nadie que el Señor. Por consecuente, esta promesa, el renuevo de David, que iba a ser llamado Jehová, justicia nuestra, se refiere claramente al Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pablo está haciendo acá, cuando dice que el evangelio que estaba prometido anteriormente en las Santas Escrituras habla acerca de Cristo, quien era hijo de David. El título hijo de David es un título mesiánico otorgado a Cristo por ser el heredero del trono eterno de Israel. Entonces, vamos a atacar. Pablo nos dice que él es apartado para predicar el evangelio. Sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Bueno, como lo vamos a ver más adelante, bueno, como el versículo que ustedes se aprendieron en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que cometen injusticia. Esa es la mala noticia. Y un sentido práctico de esto es ver cómo predicar el evangelio. Miren, acá hay para mí monstruos evangelísticos. Por ejemplo, yo he visto predicar a la hermana Mónica persona a persona y es fenomenal eso. Pero los que no tenemos ese don de ir uno a uno, siempre debemos tener en nuestra mente que lo primero es convencer a las personas de pecado, y ese es el evangelio. Primero vienen las malas noticias, y las malas noticias es que ninguno de los que estamos acá califica para estar delante de Dios. Hemos caído de la gracia del Señor por el pecado que viene en nosotros, que viene de fábrica, dirían por ahí, y no nos permite llegar a Dios. Ahora, Cristo ha hecho eso posible en dos formas. Yo le comentaba a los jóvenes y le hablaba de la doble imputación. Es un término teológico para explicar lo siguiente. Cristo, él vivió una vida santa. Amén. Él todo el tiempo fue sin pecado. En él no hubo pecado nunca. Y cuando Cristo muere en la cruz, él lleva nuestros pecados. Pero eso de que él lleva nuestros pecados solamente nos limpia de pecado. Lo que nos hace ir al cielo es que la vida de Cristo, la vida perfecta de él, Dios la ve reflejada en nosotros cuando nosotros aceptamos ese sacrificio como nuestro, y por eso se llama sustitutivo. Él va en lugar de nosotros y nosotros vamos después en lugar de él. Por eso cuando a usted le pregunten, usted es bautista, usted es evangélico, usted es protestante y no peca. No, sí peco. La manera de explicar por qué Dios me mira con agrado es porque Dios me mira a mí, ve a su Hijo, ve el sacrificio de Cristo. Por eso nuestras glorias están en las acciones de Cristo y no en las de nosotros. ¿Ya? Algunos otros versículos que tengo acerca de profecías mesiánicas, si lo quiere leer después: Isaías 9:7, Isaías 11:10, Miqueas 5:2, que es famoso: pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá
que ha de ser el gobernante de Israel y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Por qué es importante esta profecía mesiánica en cuanto digamos, al derecho de Cristo al trono? Porque la ciudad de Belén era también la ciudad de David y fue la ciudad donde Jesús nació. Y recuerden que Jesús nace en Belén por una circunstancia que no estaba contemplada en los presupuestos, humanamente hablando. ¿Recuerdan cómo fue esa historia? Jesús no nace en Belén porque los papás se planificaron. Bueno, vamos a ir a Belén para que el niño nazca allá. No, un censo ordenado por el rey de la época los hizo ir allá. Por lo tanto, esto nos deja una enseñanza práctica y es que el Señor usa todo nuestro entorno para cumplir su voluntad. Y como dice también Romanos, porque todo lo que nos ocurre nos ayuda para bien. ¿Por qué? Porque todos estos eventos que se suscitaron de una manera, diría la gente, casual, que obviamente sabemos que no fue así, le sirvieron después a evangelistas como Marcos o como el mismo apóstol Pablo para decir, pero aquí se cumplieron las profecías mesiánicas. O cómo podrían, por ejemplo, José y María hacer cumplir esa profecía de Egipto, llamé a mi hijo. Si no hubiera sido porque Herodes quiso matar a todos los niños, ellos tuvieron que huir a Egipto y después regresar. Entonces, mírenlos de esa perspectiva. El evangelio no es un plan que ha salido de la nada, no es un plan que brotó de repente en Israel en el siglo I. El evangelio es el plan perfecto de Dios que en algún momento de la eternidad antigua, de la eternidad preexistente, ellos idearon para rescatarnos a todos nosotros. Imagínense eso, en este plan que pasó en algún momento cuando nosotros no teníamos ni conciencia ni nombre en este mundo, el Señor ya había pensado en Elena, ya había pensado en el pastor Francisco, en Marco, en Pablo, en Joana, en Milagros, en María, en Teresa y en todos los que están acá. Por eso debemos agradecer a Dios por esa gracia que se derramó hacia nosotros. Si bien la primera evidencia de que Cristo era el Mesías, o por lo menos la primera evidencia que Pablo deja ver acá, es que Cristo era el Mesías porque era hijo de David, la segunda evidencia es mucho más contundente y es una doctrina para mí fundamental del cristianismo que no puede ser ignorada jamás. Hasta ahora tenemos que Pablo era apóstol separado para anunciar aquel Mesías prometido que se había encarnado, que tenía el linaje real proveniente de David, y ahora nos dice cuál es su obra más, o sea, su momento más cúspide en cuanto a su obra redentora. Y dice, fue declarado, versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Esta palabra resurrección tiene todo el sentido del mundo dentro de la fe cristiana. Salgamos primero de un problema aquí. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Hermanos, no se imaginan todo lo que tuve que buscar a conseguirles una explicación sobre esta primera parte del versículo. Según el Espíritu de Santidad. Algunos comentaristas apuntan a que el Espíritu de Santidad es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Espíritu es la palabra neuma, y se traduce tanto para Espíritu Santo como para Espíritu en cuanto a la forma de hacer las cosas. Les pongo un ejemplo. Cuando alguien dice, ese hombre tiene un espíritu trabajador, no está hablando de que estamos poseídos por un espíritu, sino que nuestra actitud, nuestra manera de conducirnos es un espíritu trabajador o tiene un espíritu bondadoso, etcétera. Ese tipo son características de la persona. Y también está el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y están los espíritus, como cuando alguien se está poseído por espíritu, y para todos se usa la misma palabra. Por eso es que es complejo darles una explicación única sobre este fragmento de la Escritura. Algunos dicen que cuando dice que era el Espíritu, según el Espíritu de Santidad, se refiere al Espíritu Santo, y otros a la conducta con la que Cristo vivió cuando estuvo en esta tierra. Y ambas tienen sentido. Si vemos el contexto, ambas están dentro de, digamos, son bíblicamente correctas, así que yo creo que aquí no es algo que nos deba perturbar, ni darle un golpe a la mesa, ni nada,
sino lo que sigue sí. Lo que sigue sí es súper importante. Y miren lo que dice. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yo quería hacerles un ejemplo a ustedes, una ilustración, y yo me puse a pensar, ¿cómo podemos ilustrar lo que significa la doctrina de la resurrección de Cristo dentro del cristianismo? Y yo estoy seguro que alguna vez han visto o han jugado a hacer un castillo de naipes, de cartas, ¿verdad? Y yo decía, bueno, la resurrección en términos de cristianismo es como la primera fila de esa carta. Si sacamos la primera fila, si sacamos una carta, se va a caer el castillo. Imagínense ustedes si sacan la primera fila. Pero después me puse a pensar y dije que eso era muy poco. Era muy vana o muy básica la comparación con lo que realmente representa la resurrección para nuestra fe. Y llegué a la conclusión de que la resurrección para nuestra fe representa lo que representa la gravedad, la fuerza de gravedad para un castillo de naipes. Perdonen ustedes la palabra, pero es estúpido intentar creer en el cristianismo sin creer en la resurrección. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura, ya vamos a ver. Miren, ¿por qué este hecho es sin igual en la historia y por qué es tan importante para nosotros los creyentes? Lo primero es que la única vez en la historia que alguien resucitó de entre los muertos fue esa vez con Cristo. Usted me va a decir, bueno, ¿y los milagros de Jesús? Sí, ya lo hablamos, lo conversamos el otro día en una de las reuniones. Yo le decía, sí, los milagros de Jesús. Jesús resucitó a otras personas. Pero ¿quién en la historia se ha resucitado a sí mismo? Esa es la verdadera pregunta. Hay una ley universal que del polvo eres y al polvo volverás. Eso está en Génesis 3:9. Desde Adán hasta el día de hoy, todos han muerto y todos están en su tumba. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Solamente ese es el destino de todos los que estamos acá. Hace tiempo atrás hablaba con una hermana mayor de nuestra iglesia y me decía, hermano, lo que pasa es que mi enfermedad es una enfermedad terminal. Yo le dije, muy bien, yo también la tengo, todos la tenemos, porque todos estamos destinados allá. Nadie se va a escapar de eso. La muerte y después el juicio. Cristo sufrió la muerte por nosotros, pero salió victorioso. Él llevó cautiva la cautividad, dice la Escritura. Él dijo que el Hades, dice la Escritura que el Hades no lo pudo contener, porque el siempre santo, el todopoderoso, no puede ser contenido por nada de lo creado. Recuerden que Cristo no es un ser creado, Él es el creador de todo lo que existe. Dice la Biblia que todo lo que hay, por Él fue hecho y por Él subsiste. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo creen ustedes que el sepulcro lo podía contener? Ahora, examinemos rápidamente dos casos en la Escritura que no gustaron muerte. Famosos casos en la Escritura, típico juego de preguntas bíblicas en la iglesia. ¿Quiénes fueron esas dos personas que no gustaron la muerte? A ver, ¿quién se sabe esa respuesta? Lázaro. A ver, o sea, Lázaro murió y Cristo lo resucitó, pero Lázaro ya volvió a morir seguramente. ¿Quién lo pregunta? Hay dos personas en la Escritura que no murieron, según la Escritura. Que no, Moisés, Elías. Bueno, a ver, Elías, muy bien. Y Elías. Muy bien. Y Elías. Enoc y Elías, muy bien. Moisés murió. Deuteronomio 34 nos narra la muerte de Moisés. Eso es un hecho. Ahora, Enoc y Elías, efectivamente, Hebreos capítulo 11, versículo 15, nos narra que no gustó la muerte, y Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 10 al 12, nos cuenta el caso de Elías. Ahora, ustedes saben para qué han sido reservados esas dos personas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4 nos muestra que vendrán dos testigos que Dios reservó para eso. Pero como nos cuenta que vendrán esos dos testigos, también nos cuenta cómo morirán ellos.
También nos cuenta cómo Dios permitirá que sean expuestos después de muertos y cómo Dios los resucitará con él de nuevo. Por ende, si podemos considerar esto como 12 secciones a la regla junto con Cristo, estos tienen su muerte asegurada ya porque están en la profecía bíblica. Y yo no sé mucho de escatología, lo dije hace poco con el tema de Israel y Palestina, pero estoy seguro de que la profecía se va a cumplir y esto está claro, aquí no hay muchas vueltas que dar. Entonces, si nos vamos a la historia mera, neta, nadie ha asaltado la muerte y el juicio, excepto Cristo nuestro Señor. Vamos a Corintios capítulo 15, por favor acompáñenme. A partir del versículo 11, me quedan 5 minutos, así que yo creo que terminamos con esta idea. Primera, segunda. Claro, primera a los Corintios, Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 21. Desde que yo conseguí este pasaje, ya predicar el evangelio, por lo menos desde el punto de vista de la mente, de las ideas ordenadas, se me hace mucho más fácil cuando conocemos este pasaje. Perdón, que tengo las páginas estas aquí pegadas y no me abren la 15. Ahí estamos. Capítulo 15 de primera carta a los Corintios, otra vez Pablo, escribiendo a partir del 11, dice, a ver, primero a los Corintios 15, 11 al 21, porque yo sé en ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predicáis de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y esto apuntando a la esperanza certera que nosotros algún día seremos resucitados. Hermanos, si nosotros ya hemos muerto, cuando Cristo venga, Él nos va a resucitar. Esa es la esperanza que tenemos. Si estamos vivos, sabemos que seremos arrebatados con Él, pero si hemos muerto, Él nos va a resucitar. Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Si no creemos en eso, es imposible que esto ocurra. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. El cristianismo... Hermano, perdón. Dígame. Perdón, hermano, Primera de Corintios 15 y voy ahorita en el capítulo 14. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 14, perdón. Primera de Corintios 15, 11. Sí, partí en el 11, pero ya voy en el versículo 14. Ah, ya. ¿Ya? Muy amable. No, por favor. El 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Como le decía a nosotros, ¿qué esperanza tenemos? ¿Para qué seguimos con esto si Cristo no fue capaz de vencer la muerte? Versículo 15, somos hallados falsos testigos. Recuerden que la palabra testigo es martus. Es esas personas que cuentan lo que han visto y han escuchado, de donde viene la palabra mártir. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan. Lo que está diciendo es que si no hay resurrección es imposible esto, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 17, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo ya perecieron. No hay esperanza, hermano. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de los muertos, ¿qué pasó con los hermanos que anteriormente ya fallecieron? Entre ellos el autor de esta carta, que seguramente ya hace muchos años que falleció, que es el mismo apóstol Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que quiere decir esto es que si nuestra esperanza está en esta vida solamente, nosotros somos dignos de toda la lástima del mundo, porque ¿qué es esta vida? Dice Santiago, sino bruma o neblina que aparece y se desaparece. Y esto nos ayuda a enfocar nuestra visión cristiana, nuestra cosmovisión de la fe, a una vida más allá. Vamos a pasar un tiempo acá en la tierra, somos extranjeros y peregrinos, nuestra nacionalidad es de los cielos, y cuando se cumpla ese momento, cuando el Señor nos llame con Él o cuando venga por nosotros, ahí
descubriremos el verdadero sentido de todo lo que hemos hecho durante este tiempo, sea poco o sea mucho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí Pablo hace uso también de su teología de que por medio de Adán la muerte entró a los hombres y por la muerte el pecado, y así el pecado pasó a todos los hombres. Ahora hace lo reverso. Por Cristo entró la vida en nosotros, la vida eterna por medio de su resurrección, y ahora nosotros resucitaremos. Él ha vencido la muerte por nosotros y Él nos imputa, es el término legal, esa justicia y esa vida. Es su sacrificio en la cruz lo que nos ha abierto las puertas de la vida eterna. Dice el versículo 5 de Romanos capítulo 1, volvemos allá, por favor. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, del nombre de Cristo. Ya hablamos del apostolado. Cuidado con el apostolado. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que estáis todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Para los que no entendieron el chiste de Osa, nuestra iglesia está en la avenida Osa. Entonces, por eso lo dije, porque recuerden que el estudio se llama una carta para mí, y estamos tomando las palabras del apóstol Pablo como si fuera un mensaje para nosotros el día de hoy. Así que terminamos Romanos capítulo 1 del versículo 1 al 6. Voy a dejar algunas reflexiones prácticas de todo lo que hemos estudiado, tanto la semana pasada como esta semana. Vivir conforme a las escrituras no está determinada por la sociedad en cual nos desarrollamos. La primera lección que yo creo que tomamos de acá, ustedes bien lo dijeron cuando comenzamos a hacer un recuento. Ellos estaban en condiciones difíciles, en algunos aspectos más difíciles que las nuestras hoy, pero eso no determinaba ni la conducta del apóstol Pablo, que es el autor de la carta, ni lo que él le pide a los hermanos que se encontraban en Roma. De hecho, como lo decíamos la semana pasada, él pide que oren por sus gobernantes, que se sujeten a las leyes, que entre judíos y gentiles se lleven bien, a pesar de las grandes diferencias que existían étnicas y de creencias y todo esto. Entonces, vivir conforme a las escrituras no está determinado por la sociedad en la cual nos desarrollamos. Es algo como el cambio cristiano, de adentro hacia afuera. Debemos nosotros más bien influir en nuestro entorno, no al revés. El proceso no es al revés. Otra enseñanza práctica, número 2. Al igual que el apóstol Pablo, usted ha sido separado para vivir el evangelio. Lo decía la hermana Elena, ese cambio drástico que Pablo dio de ser perseguidor a ser perseguido debe reflejarse en cada uno de nosotros, de esa misma manera. Tercera aplicación, ya hablamos de esto, pero la predicación es labor de todos. A mí me gusta ilustrar esto con un ejemplo que me dieron hace tiempo. Y miren, si ustedes ven un rebaño de ovejas, las ovejas, el rebaño crece, no porque el pastor lo haga de alguna manera. Las ovejas son las encargadas de hacer que el rebaño crezca. En el caso de los rebaños de ovejas, obviamente por la multiplicación natural, las ovejas van teniendo ovejitas y así sucesivamente, pero es el mismo llamado que nosotros tenemos. El privilegio de anunciar el evangelio es de los creyentes. El gran pastor, que es Cristo, nos alimenta, nos protege, pero ¿quiénes son los encargados de hacer que la iglesia crezca? De expandir el mensaje, somos cada uno de nosotros. Así que la predicación es labor de todos. Y esto hago referencia a que hablamos de que la iglesia de los romanos probablemente había sido fundada por creyentes, al igual que la de Colosenses, como lo estamos viendo los domingos. El cuarto mensaje que tengo para ustedes: el santo evangelio es perfecto. No lo intentemos hacer más atractivo, no pongamos cargas que no van con él. El mensaje es claro y contundente del evangelio. Cree en Jesús y serás salvo. Eso es todo. No intentemos, hermanos, hacer el evangelio más atractivo. ¿Qué quiero decir con esto?
ven a Cristo y todos sus problemas se solucionarán. Y de repente la persona se convierte y Dios lo llama a servir en África o en Asia. Le estamos diciendo una mentira. Eso no es así. Cree en Cristo y serán sanadas todas tus enfermedades. Todos conocemos hermanos creyentes, santos, piadosos, amados por Dios, que están sufriendo enfermedades. Ese no es el evangelio. El evangelio es: ven a Cristo y vas a vivir eternamente con Él. Ese es el evangelio. Tampoco pongamos cargas que el evangelio no pone. Es la otra esquina, digamos, el otro extremo. Llenamos a los creyentes de cargas que el evangelio realmente no nos da, no nos enseña la escritura. Para esto les dejo algunos versículos. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Efesios 2, del 8 al 9. Este no lo sabemos porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Romanos 3:24. Gálatas 2, del 16 al 20. Romanos 11:16. Y bueno, generalmente todo el libro de Gálatas en cuanto a poner cargas que no corresponden a los creyentes. Así que, hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Me pasé un poquitico del tiempo, pero eso fue todo. Permítame orar por ustedes para que este conocimiento se quede en nuestra mente, pero sobre todo se vuelva a obras en cada uno de nosotros. Señor, gracias, Padre, por estas personas que han llegado el día de hoy. Gracias porque nos has dejado la escritura y gracias porque tenemos ese asidero fuerte que es tu evangelio, Señor, que no solamente, como quieren hacer parecer algunas facciones el día de hoy, es una mezcla religiosa que nació en el siglo I como un movimiento filosófico, sino que desde la eternidad usted preparó para nosotros, no solamente para conocerlo, no solamente para encontrar en él evidencias de que Cristo nuestro Señor era el Hijo de Dios, sino para también liberarnos del castigo eterno dentro del infierno. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que aún no te tiene como Señor y Salvador, pueda entender que todos nacemos pecadores, pero Cristo ha venido, ha muerto en la cruz, llevando su carga, llevando sus pecados, los ha entregado ya a Dios y nos ha dado de su justicia y es representante de nosotros delante del justo juez eterno. Gracias por el evangelio, gracias por estos hermanos. Te ruego, Señor, por la salud de mi hermana Pamela, Señor. Te ruego también, Padre, por la familia de mi hermana Iris. Te ruego por ellos, Padre, para que seas tú haciendo un milagro si es tu voluntad. Y si no, Señor, les des fuerza, le proveas de lo necesario. Y también a nosotros como iglesia, Señor, nos notifique, Señor, de sus debilidades, de sus necesidades, para también suplirlas. Gracias por las personas que nos visitan. En el nombre de Jesús. Amén.